Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la superación del cliché. Superación del cliché. Nosotros tenemos muchos clichés y el mundo evangélico está lleno de clichés. Que el Señor te bendiga. Ese es un cliché, ¿cierto? ¿Qué significa que el Señor te bendiga? El Señor te bendiga. ¿Qué significa eso? Porque además bendición en la Biblia es que el Señor te dé la capacidad de ser un instrumento para escribir la historia de la redención. Eso significa ser bendición en la Biblia. Cada vez que alguien era llamado de bendecido por Dios, era alguien usado por Dios para escribir la historia de la redención. Por lo tanto, que el Señor te bendiga, ¿qué es? Que el Señor te use de manera poderosa. El Señor te bendiga, yo creo, nuestro cliché es, el Señor te bendiga es que el Señor te dé algo, te dé una bendicioncita por ahí, ¿cierto? O por ejemplo, el Señor tiene un propósito. Esa es clásica también, ¿cierto? De cuando hay algo malo que pasa. No, el Señor, y cara de piedad, que el Señor tenga un propósito para ti. El Señor tiene un propósito. Y que no está mal, interesante, porque que el Señor te bendiga no está mal. El Señor tiene un propósito, no está mal. No está mal, solo que son clichés. Pero el que siempre me ha llamado la atención es te amo en el amor del Señor. Esa es clásica. Y yo detestaba cuando en el culto de una u otra iglesia, que no vamos a decir cuál iglesia, una iglesia que yo participaba hace mucho tiempo, el que dirigía el culto, le gustaba hacer esta cuestión. Dile a la persona que tienes al lado, te amo en el amor del Señor. Yo siempre decía, bueno, con un amigo era fácil. Compadre, te amo en el amor del Señor, ¿cierto? Con un desconocido también era fácil. Bueno, lo amo en el amor del Señor. El tema era cuando me tocaba sentarme con alguien que no me caía bien. Te amo en el amor del Señor, porque si fuera por mi amor, compadre. La espiritualidad bíblica nos invita a reevaluar nuestros clichés. Y Jesús, con enseñanzas como estas, nos invita a vivir alejados de los clichés. Otro de los clichés es que yo tengo que amar al Señor. Tienes que amar al Señor. Siempre me llamó la atención eso, porque su palabra dice, siempre me lo decía mi madre, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Era frustrante eso, porque ¿cómo yo podría amar al Señor con todo mi corazón? Porque yo sabía que igual con todo mi corazón no lo estaba amando. Entonces yo me sentía con toda tu mente. Es difícil eso, es frustrante. Y yo creo que siempre, bueno, en todo caso yo siempre me he preguntado, ¿puede Dios ordenarnos que sintamos amor por Él? Y uno dice, sí, Dios puede hacer lo que quiere, así que Dios puede ordenarnos que sintamos amor por Él. Pero eso no es inhumano, eso no es antilógico, eso no es natural. Yo te ordeno que me ames. Ok, bueno, te amo. ¿Cómo raro? Hay cosas que no me calzan de las enseñanzas que he recibido cuando niño y un día yo dije, un día me voy a desquitar cuando sea predicador en la primera iglesia presbiteriana de Valparaíso. Yo me voy a desquitar porque voy a reevaluar todas estas cosas que me enseñaron cuando niño y vamos a darle una nueva dimensión y yo le invito a que me acompañe con esto. ¿Por qué? Porque la cultura evangélica está llena de estas cosas. Tienes que hacer esto, tienes que obedecerle, tienes que portarte bien, tienes que dejar de hacer estas cosas. Y creo que eso genera clichés que nos llevan a una religiosidad del deber cristiano en lugar de llevarnos a una espiritualidad del ser cristiano. No sé si consigue ver la diferencia, se lo puedo repetir otra vez. Este tema del tener que hacer algo nos lleva a una religiosidad del deber cristiano en lugar de llevarnos a una espiritualidad del ser cristiano. Entonces Jesús nos invita a reevaluar estos clichés con esta respuesta que le daba a los religiosos frente a la pregunta que le hicieron. Y nos invita a evaluar o a superar el cliché de la religiosidad
del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Sí? Así que primera cosa que tenemos de la religiosidad, versículo 29, si me está acompañando, versículo 29. Acercándose, le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el 29 dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús responde citando la Shema. ¿Usted sabe lo que es la Shema? Es esto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la Shema. Y todo judío sabía perfectamente lo que era la Shema, y cuanto más un escriba, ¿cierto? El que le estaba preguntando. La Shema fue proclamada por Moisés al pueblo de Dios después de que los 10 mandamientos fueron pronunciados. Es decir, era algo como la conclusión de los 10 mandamientos, y para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, pasó a ser una especie de confesión de fe. Cada vez que el pueblo recitaba algo acerca de los mandamientos, tenía que decir esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, porque era como una confesión. Entonces la Shema se vuelve la declaración comunitaria de un pueblo que experimentó poderosamente a Dios. De eso se trata. El tema es que este texto comienza diciendo, o Jesús comienza diciendo, oye Israel. La pregunta es, ¿quién es Israel? Hablamos mucho de Israel, ¿cierto? Pero ¿quién es Israel finalmente? La tradición cuenta, o la escritura cuenta, que Jacob, un personaje que se llamó Jacob, tuvo un encuentro personal cara a cara con Dios. Y luchó contra Dios, y después de que luchó con Dios, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Porque luchó con Dios y venció. De hecho, eso significa Israel o príncipe de Dios también. A su descendencia los llamaron israelitas. Y pasaron muchos años, vivieron en Egipto. Y comenzaron a multiplicarse. Y ahí es donde, para evitar un posible levantamiento de los israelitas, el faraón los sometió a la esclavitud. De eso estamos hablando de cientos de años. Y entonces, por lo menos 400 años. Y entonces ahí parecía que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob había desaparecido. 400 años en esclavitud. Ya no tenía fuerza esa idea de un Dios poderoso, de un Dios presente, de un Dios que está actuando en la vida de su pueblo. 400 años de esclavitud, solo piénsenlo en un momento. 400 años de aparente ausencia de Dios. Y ahí entonces que el Dios de sus padres no era más que eso, el Dios de sus padres. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa esa experiencia en algún momento de la vida. Cuando lo que nos moviliza ya no es nuestra fe, o no es la internalización o la encarnación de nuestra fe, sino es la fe de mis padres, que en algún momento deja de ser nuestra fe. No sé, ustedes, yo soy un HDP, hijo de pastor. Y entonces cuando uno vive así como hijo de pastor, uno va asumiendo la fe de los padres. Y al final uno se da cuenta, esta no es mi fe, esta es la fe de mi papá, esto no es mi fe, y uno entra en crisis. Esa crisis de fe, esa crisis existencial, esa no es mi fe, y en algún momento se quiebra esta relación. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, se quebró esta relación. Y ahí el Señor levanta a un personaje que se llama Moisés. Y en medio de la incredulidad del pueblo de Dios, el pueblo de Dios comenzó a experimentar a Dios. Y comenzó a experimentarlo mediante hechos asombrosos. Y el Señor comenzó a ser justamente el Dios de su pueblo. No solamente el Dios de los padres, sino el Dios de su pueblo. Fueron rescatados de la opresión egipcia. Y ahora el Dios de Israel no era más el Dios de Israel solamente, sino era nuestro Dios. Y así surge la Shema. La Shema ya no habla del Dios de nuestros padres, habla de nuestro Dios. Por eso es importante,
Porque la Shema no dice, oye Israel, Jehová de nuestros padres. No, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo asume, lo encarna. Por lo tanto, habla de una experiencia real, incuestionable, con el único Dios verdadero. Y la Shema nos enseña que Dios se revela en nuestra propia historia, para que le podamos experimentar, para que le podamos reconocer como único Dios verdadero. Por lo tanto, ¿cómo superamos el cliché de la religiosidad? Cuando yo dejo atrás la experiencia de otros, porque tal vez no fueron mis padres, sino un amigo o una persona que me trajo a la iglesia, yo dejo atrás, yo supero esa experiencia ajena y la encarno como una experiencia propia, en lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Hace poco tiempo escuché a alguien decirme, pastor, yo llevo aquí unos 3 o 4 años y como que no he visto mucha diferencia. Yo le digo, ¿cómo no puedes ver la diferencia? La diferencia fundamental, una de ellas, es que antes no creías en Jesús y ahora crees en Jesús y tienes vida. Eso ya dalo como un milagro de Dios. Lo segundo es que tal vez tú no te has percibido, pero has preguntado a las personas que tienes al lado si han percibido algún cambio. Si le preguntas, ¿y han percibido algún cambio? Sí, han percibido un cambio. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios no espera de ti que tú tengas cambios radicales de un día para otro. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero la gran expectativa que Dios tiene con nosotros es que nosotros vivamos el proceso día a día, encarnando lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo supero el cliché de creer en Dios cuando yo comienzo a asumir al Dios de mi historia, de nuestra historia. Cuando experimentamos al Dios de la historia, derribando lo que nos esclaviza y guiándonos mediante un proceso hacia Cristo, nuestra tierra prometida, nuestro único lugar seguro. Esa fue la experiencia del pueblo de Dios y también puede ser nuestra experiencia. Segunda cosa, la superación del cliché del amor a Dios. Y amarás al Señor, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es como mucho eso, pero bueno. Este es el principal mandamiento. Lo más interesante de esto, y se lo digo al tiro porque no puedo más con mi ansiedad, lo más interesante de este texto es que amarás al Señor no es un imperativo. Aleluya. No es un imperativo. En el texto es una cosa rara, pero no es un imperativo. No es una orden que nosotros tenemos que cumplir. Nuestro amor por Dios no es algo que nosotros tenemos que fabricar o producir. A partir de ahora yo voy a amar al Señor porque Él me lo está mandando. Es el resultado o consecuencia del mismo Dios trabajando activamente en nosotros para provocar este amor. Por eso no es tú tienes que amar a Dios o depende de ti hacerlo. En realidad Dios está trabajando en ti para provocarlo. Esta es una consecuencia del primer punto. Jacob se transformó en Israel, pero vino con un bono. Vino con la promesa de un Dios que todo lo que comenzó lo va a terminar. El Señor ya ha iniciado una tarea contigo, ya ha iniciado un proceso contigo. Y lo que el Señor ya inició en tu vida, cueste lo que cueste, el Señor lo va a terminar. Ay, que no quiero. No pasa porque quieras o no quieras. Ahí Dios activamente va a hacer todo lo posible para que tú seas ese hijo que Él quiere que tú seas, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, Dios hace un compromiso personal con nosotros, un pacto irrevocable en el que se compromete a hacer caer todo lo que nos esclaviza, hacer caer todo lo que nos esclaviza. Y Dios sabe muy bien, perfectamente lo que te está esclavizando hoy. Y se tiene que ir derribando muros. Si Él derribó al imperio de Faraón, no te va a derribar alguna cosa que te esclaviza hoy. Claro que sí. Y el Señor va a abrir el mar rojo y el Señor va a entregar maná a nuestra vida. El desierto es nuestra historia.
y el Señor va a completar esa obra en nosotros. Pero aquí hay una apropiación de la experiencia con Dios, porque el Dios poderoso y soberano se ha vuelto su Dios. Miren lo que dice el versículo. Amarás, que no es un imperativo, pero dice, amarás al Señor tu Dios. Esa es una apropiación de la experiencia. Insisto, no es más la experiencia de otro, es mi experiencia. Es cuando asumimos a Dios, es cuando yo me hago cargo de que el Espíritu Santo está interna y activamente trabajando, redimiendo, salvando, santificando mi vida. Y va provocando un amor sin medida en mí. Va generando en mí un amor sin medida a Dios. Mientras la religión se enfoca en cambiar nuestras acciones para ganar el amor de Dios, Dios nos llena con su amor para transformar los deseos de nuestro corazón, provocando una respuesta total sin restricciones. Por eso es lo que nosotros llamamos en la teología la gracia irresistible de Dios. Tú no lo vas a poder resistir. Es que yo no quiero amarlo tanto. Bueno, no importa, Dios va a hacer que tú lo ames y va a seguir provocando, por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas, el Señor va a trabajar contigo. Y dice, pero ¿por qué me pasa esto? El Señor va a trabajar contigo. Él quiere que lo ames. Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el Señor va a ir trabajando. Tu mente está un poco desordenada. El Señor va a ir trabajando con tu mente para ordenarla y enfocarla en Cristo. El Señor hay contaminación en tu corazón porque seguramente hay ídolos de diversas maneras. El Señor va a ir derribando ídolos porque activamente el Señor va provocando amor en tu vida. Es muy interesante porque eso se cumple esta dinámica psicológica que dice que sentimientos no producen actitudes, sino que actitudes producen sentimientos. Es decir, que cosas que el Señor va haciendo en nuestra vida, va cautivando, va transformando, va enamorando. Los adolescentes seguramente me pueden dar la razón en esto. No hay que ser muy agraciado como para ir conquistando el corazón de una niña. Uno tiene que tener ciertas características, ciertas... que yo nunca lo he hecho, amor, nunca lo he hecho con nadie, solamente contigo, solamente contigo. Eso es lo que me han contado, ¿cierto? Pero uno a veces, como un buen amigo me dijo, como que la clave no es que le gustes, la clave es hacerla reír. Esa es la clave. Si tú haces reír, comienza la sonrisa, el guiño, comienza. ¿Por qué? Entonces ahí uno viene con un detalle, un siguiente detalle y va conquistando. Es interesante porque yo les estoy hablando de un Dios que tal vez suena como que viene y comienza a derribar violentamente. A veces Dios no actúa así. A veces Dios actúa de otra manera, conquistándonos, enamorándonos, con detalles, con cosas que va sucediendo en nuestra vida. A veces son cosas fuertes y a veces son cosas muy tenues. A veces son cosas amargas, a veces son cosas dulces. Pero el Señor, ¿cuál es el punto aquí? Que el Señor va provocando eso en nosotros. ¿Para dónde voy? Es que Dios nos llena con su amor para transformarnos. Podríamos analizar por separado corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Qué significa cada una de las cosas? Pero el énfasis del texto no está en estas palabras, sino en la repetición de la frase. Con todo tú, con todo tú, con todo tú. En la escritura, cuando algo se repite, hay un énfasis ahí. Lo importante no es el corazón, alma, mente y fuerza. Lo que quiere decir es que con todo. Pero con todo tú, y al final con todo tú. ¿Qué significa literalmente? Interesante que literalmente la palabra no es con todo tú, sino es desde tú, desde todo tú. Solo que sonaba tan mal en español que le pusieron con todo tú. Es desde adentro de ti. Entonces, wow, es así. Dios se manifiesta en nosotros y nos rebalsa con un flujo de amor que vuelve a Él mismo.
A mí me gusta pensar eso. Dios viene a nuestras vidas, hace una morada en nuestras vidas y es tan grande, es tan perfecto, es tan sublime, es tan maravilloso que rebalsa. Por eso Juan decía que salpica vida eterna. El Señor comienza a actuar en tu vida, comienza a trabajar en tu corazón y el Señor va llenando y lógicamente que tú no puedes contener a Dios y el amor de Dios tampoco, así que va llenando y va. ¿Cómo lo amas? Con todo mi corazón. ¿Se entiende o no la idea? Es perfecto, es maravilloso. Entonces cuando me dicen, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, ¿cómo se hace eso? Experimentándolo, busca al Señor en su palabra, busca al Señor en oración, busca al Señor en comunión, busca al Señor sirviéndole. El Señor va llenando tu corazón, va llenando como una palabra en griego que dice pleroma, que dice que se rebalsa, como la Coca-Cola. Esa es la idea. Yo me imagino así el amor de Dios. Entonces, Dios viene a nuestras vidas, hace morada en nosotros y la llena de tal forma que cada parte de nuestro ser se termina volviéndose en amor a Él. Y no es lo que nosotros hacemos lo que valida nuestro amor por Dios, sino es lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso ese texto no tiene nada que ver con tu mérito. Es que la hermana ama al Señor con todo su corazón. No, el Señor está haciendo una obra tal en esa hermana, que el Señor está obrando de manera tal en esa hermana, que esa hermana no tiene otra escapatoria que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Entonces cada área de nuestra vida Él la transforma para poder amarlo justamente desde cada una de estas áreas. Ahora sí, como que perdí todas las fuerzas, pero es que la tercera es maravillosa. Superando el amor del cliché. Ya está claro, ¿cierto? Es como está casi dicho. El tercer punto está casi, tengo amor para dar. El tercero va como de cajón. Pero igual tengo un par de cosas para decirles. Superando el cliché del amor al prójimo. Versículo 31, mire lo que dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús, como les decía, nos invita a vivir alejados de los clichés. Y el mundo evangélico está lleno de clichés. Y uno de los más conocidos, como el que les decía, yo te amo en el amor del Señor. Una vez vino una hermana, no le voy a decir quién. Vino una hermana y me dijo: pastor, quiero una respuesta sincera de parte de usted. Yo realmente soy regularmente transparente, pero esta hermana me llamó la atención porque realmente quería una respuesta sincera. Entonces tenía que dar una respuesta sincera. Es como piensa rápido, ¿cierto? Una respuesta sincera. Y me dijo: pastor, ¿usted me ama? Yo la miré y le dije: claro que no. Las consecuencias podrían haber sido desastrosas, ¿cierto? En ese tiempo no la amaba, ahora sí. Creo que debemos vivir el cristianismo desde la honestidad, pero también reconociendo nuestros procesos. Yo no te puedo amar si no te conozco. De hecho, el principio bíblico para el amor es conocer. De hecho, Dios habla de que Él nos ama porque nos conoce. ¿Se entiende? Eso implica una intencionalidad en una relación. Entonces es muy complejo. Cuando usted me dice, si usted viene hoy por primera vez y después del culto viene a preguntarme si yo lo amo, lo más probable es que yo le diga que el Señor le bendiga. Lo más probable, ¿sí? La idea de Jesús aquí era que Él nos llama a una radicalidad histórica, real y profunda. En pocas palabras, nos llama a superar el cliché del amor. Y la idea de Jesús es destruir nuestra superficialidad relacional
para ver al otro como parte de una relación profunda de amor concreto. Quiero traducirles todo esto. La complicación aquí se da con la palabra prójimo. A mi modo de ver, es la cuestión más compleja. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una persona al lado y otra cosa es reconocer al de al lado como mi prójimo. Tal vez ese es el desafío. ¿Por qué? Porque ser prójimo es una cualidad de relación. No solamente una persona por estar al lado tuyo es tu prójimo. Porque debe haber una disposición de amor. Debemos dar un paso en dirección de quien está al lado y convertirlo en mi prójimo, convertirlo en el objeto de mi amor, convertirlo en un sujeto el cual Dios está colocando delante de mí para amarlo con elementos concretos, históricos y palpables. Por eso no me banco la idea de esta idea de el Señor te bendiga como un gesto casi complaciente de que yo estoy pensando en ti, o cuando alguien viene y me dice, pastor, necesito sus oraciones, le pido que ore por mí, y yo muchas veces he dicho, ok, vamos a estar orando por eso, y la verdad que después no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no convertí a esa persona en mi prójimo, para hacer de esa persona un objeto de mis pensamientos, de mis oraciones, de algo más concreto. ¿Se entiende? Entonces, transformemos relaciones de cercanía en relaciones de amor. Yo no le creo a las personas que dicen que aman a todo el mundo. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque aman a todo el mundo, pero no pueden amar a sus suegras, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Yo amo a todo el mundo, pero cuando se trata de su cuñado, cuando se trata de su suegra o de su suegro, ahí bueno, que el Señor le bendiga, ¿cierto? No se entiende. ¿Por qué? Porque no han convertido a su suegra en su prójimo, sino en una persona que está ahí molestando, que está ahí, ¿cierto? Mi suegra no, estoy hablando de otras suegras. Es maravillosa mi suegra, para quien la conoce, maravillosa. Otra suegra. Pero eso está ahí. Pero no, justamente lo que el Señor me está invitando a mí es a ser intencional mi relación de amor. Porque si no es fácil, me dice, amemos a los chinos, vamos a orar por ellos. Amemos a los japoneses, amemos a los japoneses. Amemos a los, no sé, a los que viven en Irak, amemos a los que viven en Irak. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque amar al prójimo tiene que ver con convertir relaciones de cercanía en relaciones de amor. Por eso dice tu prójimo. No dice al prójimo, dice tu prójimo. Es muy interesante eso. Asuma que hay personas que están al lado. Y hay personas, por ejemplo, esa cuestión de que Jesús no le invitó a Pilato a tomarse un café. No es interesante porque tampoco no es una cuestión de que te tiene que caer bien la persona, tampoco. Es convertir a esa persona en una persona a la cual tú puedes amar. Por eso después Jesús en la cruz dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los convirtió en sus prójimos. Ok, entonces, ahora sí voy a lo que varios me han pedido. Como a ti mismo. Porque el domingo pasado, ¿se acuerdan o no? ¿Qué era el domingo pasado? Era amar a Jesús como Él nos ama a nosotros. O sea, yo te tengo que amar como Jesús te ama. Y van a me preguntar, ¿y dónde queda lo otro? ¿Dónde queda ese como a ti mismo? Bueno, ahí voy. Después de todo lo que expliqué, creo que ya está claro, pero igual lo voy a decir. La forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo es la forma en la que Dios se muestra a nosotros. Y con esto termino. Este mandamiento es el resultado de una experiencia personal con Dios. Porque amar al prójimo no solamente se resume en un buen entendimiento de quién es Dios, sino en un buen entendimiento de quiénes somos nosotros.
Entonces, cuando el texto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, la pregunta es, ¿qué es lo que ves en ti? Yo veo a una persona pecadora, veo a una persona que necesita de gracia, y yo veo a una persona que necesita cada vez más de Dios. Entonces, cuando yo te amo a ti, yo entonces me convierto, digo yo, no yo, digo la persona. Digo, si nosotros nos convertimos en personas justas, en personas empáticas, en personas humanas, en personas solidarias, en personas generosas, porque eso es lo que estamos experimentando de Dios. Eso es lo que yo estoy experimentando de Dios. Estoy experimentando justicia, empatía, humanidad, solidaridad, generosidad, misericordia, amor. Por lo tanto, como yo me amo, como yo entiendo el amor que Dios ha tenido en mí, entonces yo puedo amarte a ti. Es la comprensión de nuestra humanidad, es la comprensión de nuestra finitud, es la comprensión de nuestra vulnerabilidad. Cuando amamos al prójimo, lo ponemos al mismo nivel en el que nosotros estamos con Dios. Cuando yo te amo como a mí mismo, yo te pongo a ti en el mismo nivel en el que estoy yo. Por lo tanto, yo te amo como yo he experimentado el amor de Dios. Yo te amo porque mi experiencia conmigo mismo se basa en mi experiencia con Dios, y yo soy lo que soy por mi identidad en Cristo. Yo no soy nada sin Cristo. Por lo tanto, si yo me amo es porque Cristo me ha dado una nueva identidad como hijo de Dios. Y en el reconocimiento de hijo de Dios, yo puedo amarte justamente, humanamente, solidariamente, graciosamente, de gracia, misericordiosamente, porque eso es lo que yo he recibido. Y eso es lo que está abundando, está saltando y está salpicando. Quiero invitarlo a la superación de estos 3 clichés. La superación del cliché de la religiosidad, de encarnar a Dios, asumir al Dios como parte de mi historia, del amor a Dios, de lo que Dios está actuando en mi vida activamente para provocar amor hacia Él, y amor a mi prójimo en el buen entendimiento de quién soy yo en Cristo. Y de la única manera en la que yo puedo amarte es cuando yo puedo sentir, experimentar y vivir el amor que Dios ya ha depositado en mi vida. Que el Señor nos bendiga. ¿Oramos? Señor, wow, Señor, necesitamos que tú renueves nuestra vida, nuestra religiosidad, que tú puedas ayudarnos, Señor, a superar todos estos clichés, a superar mi relación contigo en esta relación pacata, en esta relación muchas veces mediocre. Señor, yo quiero sentir tu amor, quiero vivir tu amor para poder también brindarlo a otros. Renueva, Señor, lo que hay en mi corazón. Renueva, Señor, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi alma, Señor, porque yo quiero amarte de verdad. Quiero que salpique de mí. Quiero que sobreabunde en mí tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en mí. Y lo que me ha pasado en estos tiempos es una señal de que tú estás trabajando activamente en mí. Quiero, Señor, vivir este compromiso contigo, de seguir caminando por lo que tú provocas en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.